Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a estas 12ª jornadas de Ética y Administración Tributaria que presenta la Dirección General Impositiva conjuntamente con la Universidad Católica del Uruguay, institución a quien agradecemos profundamente, pues año a año nos han abierto sus puertas ayudándonos y apoyándonos en todo. En esta oportunidad nos estamos volviendo a encontrar en forma presencial con algunos de ustedes y muchos otros nos están acompañando a través de webinar. El eje temático de estas jornadas será ética y tecnología, y en el correr de estos 2 días nos van a acompañar expositores de primer nivel. Dando inicio al panel de apertura, le damos la palabra a la señora Directora General de Rentas, contadora Margarita Faral. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos el agrado de darles la más cordial bienvenida a las 12ª Jornadas de Ética y Administración Tributaria. Una vez más, le damos la bienvenida en una casa amiga como es la Universidad Católica del Uruguay, universidad que nos brinda su colaboración y apoyo y que en esta ocasión nos recibe en su nueva sede. Así que felicitaciones, aprovecho la oportunidad y el agradecimiento. El tema central de este año es ética y tecnología. Sin duda, ambos temas son de suma importancia para las personas y las instituciones y en particular para las administraciones tributarias. La ética, como ustedes saben, estas jornadas son organizadas por la Auditoría Interna de la DGI, que tiene 2 áreas de trabajo bien definidas. Una orientada al control operativo, promoviendo sistemas de control interno que permitan adoptar decisiones correctivas y de mejora de gestión, y otra orientada al aspecto deontológico de las actividades de los funcionarios de la DGI y el control del cumplimiento del régimen de exclusividad de los mismos. Desde esta perspectiva es que llevamos adelante año a año la propuesta de convocar a las jornadas de ética. La tecnología. Las administraciones tributarias son organizaciones públicas esencialmente transaccionales que tienen una interacción cotidiana con la mayoría de los ciudadanos, en la cual reciben de manera regular gran cantidad de información sobre las operaciones económicas que ocurren en su jurisdicción. El crecimiento exponencial en la capacidad para transmitir, almacenar y procesar grandes cantidades de datos a través de tecnologías de información y comunicaciones está transformando la manera en que las administraciones tributarias llevan a cabo sus funciones. Actualmente, las administraciones tributarias de todos los países y en particular de América Latina están realizando importantes esfuerzos para aprovechar la tecnología digital de forma que les permita prestar mejores servicios, eliminar las brechas de cumplimiento y ser más eficientes. Permanentemente, las administraciones tributarias, en base a la información que obtienen, determinan impuestos y consecuentemente exigen el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. La digitalización supone mejoras significativas en la eficiencia y eficacia de la recaudación de los impuestos, haciendo más simple el proceso de pago para los contribuyentes y al mismo tiempo haciendo más efectiva las intervenciones de control. Además, existen ganancias en muchas otras dimensiones, como son la disminución en los costos, el combate a la corrupción, la transparencia y la trazabilidad de las operaciones. El desarrollo de la tecnología digital ha transformado profundamente los procesos de información en todas las industrias. Es indudable que las tecnologías están cambiando nuestra civilización a un ritmo acelerado y todas las dimensiones de la vida humana a nivel individual y social en los ámbitos público y privado. La función esencial de las tecnologías es aliviar el esfuerzo humano, multiplicando las posibilidades de acción del individuo. Esto ha generado grandes beneficios para las personas e instituciones en diversas áreas, lo que quedó de manifiesto durante la pandemia. En particular, en la DGI, vivimos la pandemia como una oportunidad para digitalizar los servicios que ofrecíamos. La otra cara de la moneda la constituyen los riesgos y la afectación de derechos que puede generar. De hecho, estamos atravesando la denominada Revolución 4.0, con la digitalización de cadenas de valor
a través de la integración de tecnología, de procesamientos de datos, software inteligente y sensores. A diferencia de las anteriores revoluciones caracterizadas por la adopción de una tecnología determinada, esta cuarta revolución se basa en la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Incluso con la velocidad de los cambios tecnológicos, que crece de una manera exponencial, hay quienes afirman que estamos en los albores de la quinta revolución industrial, en la que habría una colaboración entre el hombre y las máquinas, y no la sustitución de los primeros por los últimos. El desarrollo tecnológico tan necesario para la sociedad actual implica muchas veces la afectación de derechos humanos o la tensión entre diversos intereses. Incluso, muchos afirman que algunas herramientas tecnológicas son invasivas de la privacidad de las personas. Se ha señalado también que la incursión en los algoritmos de nuestra vida permite el perfilamiento y, por tanto, la determinación de diversos aspectos sobre cada uno de nosotros. Los perfiles digitales pueden decir dónde estuvo una persona en distintos momentos, y esto puede ser de utilidad para verificar hechos y declaraciones, pero también inmiscuirse en situaciones reservadas. A estas afectaciones y tensiones se suma el inconveniente que muchas personas, principalmente las de mayor edad, no manejan la tecnología en forma adecuada. Cada vez hablamos más del aspecto ético del aprendizaje automático, conocido como e-learning, y su aplicación en lo relacionado con la inteligencia artificial. Es decir, necesitamos reglas, controles, no para evitar el progreso, sino para ayudar a administrar y controlar cómo y cuándo ocurre el progreso. En este nuevo escenario tecnológico hay tres actores cuya conducta es de enorme trascendencia: el Estado, las personas y las empresas. El objetivo de estas jornadas es que expositores de reconocido prestigio puedan plantear con solvencia las tensiones y caminos de solución posible para que la tecnología pueda mejorar verdaderamente el futuro de nuestra sociedad. Sin más, le cedo la palabra al doctor Rizzo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero aclarar que es la Universidad Católica la que le tiene que decir gracias a la Dirección General Impositiva por estas 12ª jornadas y la 11ª que se organiza en la universidad. Toda universidad que se precie tal tiene por una de sus funciones generar espacios, instancias para el análisis serio, profundo, de distintos temas de actualidad, distintos temas trascendentes para la sociedad. Y bueno, hace 11 años que gracias a la escribana Beatriz Ramos, DGI nos regala estas instancias con un programa realmente fantástico y cada vez mejor. O sea que realmente bienvenidos sean todos con mucho gusto, pero realmente somos nosotros los que estamos agradecidos porque estén aquí. Lo segundo es que el tema de la tecnología nos presenta problemas, ¿verdad? Desde que terminó la pandemia no sabemos cómo manejar, y es un fenómeno mundial, los eventos híbridos, a distancia y presenciales. Hoy había más de 100 personas inscritas en forma presencial y creo que 200 a distancia. O más, bueno. No sabemos qué es lo que pasa, pero es un fenómeno mundial. Normalmente o con una gran frecuencia pasa eso. Hay mucha gente a distancia y mucha gente que estaba inscripta para venir presencialmente no está. No sabemos qué fue lo que pasó, pero es un tema que tenemos que analizar y no descartemos que algunos eventos vuelvan a la presencialidad como fueron toda la vida para evitar esto, que tampoco parece ser lo mejor. El contacto, vernos a los ojos siempre es muy interesante. Yo felicito a los organizadores, felicito a Beatriz por este evento que me parece fantástico, y como una de las buenas cosas que tiene este evento, que es que los expositores van a poder hablar con tranquilidad de tiempo, y está previsto que después haya preguntas o comentarios de los participantes. Yo voy a dejar por acá, sea cosa de que empecemos rápidamente, eso que ustedes vinieron a escuchar, que no es especialmente a mí. Gracias. Vamos a Sí.
que no movamos los micrófonos del lugar, no sé qué misterio. Así que no los entreveremos. Bueno, previo a presentar a los expositores, y tal como ya lo adelantaba el doctor Rizo, les queremos informar a los participantes que una vez finalizadas las exposiciones, se va a realizar un panel de preguntas. Bien, las preguntas van a ser proyectadas en pantalla y se van a seleccionar algunas, obviamente por un tema de tiempo y de organización. Bien, quienes nos sigan desde el webinar pueden realizar las preguntas en el chat, y quienes están acá en forma presencial les entregaron a la entrada una hojita en la cual pueden anotar sus preguntas y me las hacen llegar a mí, que voy a estar acá cerquita. Bien. Ahora sí, dando inicio a estas jornadas, le damos la bienvenida al profesor doctor Carlos del Piazzo, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, profesor de Derecho Administrativo en posgrados de la Universidad de Montevideo, miembro de número de las Academias de Derecho y de Economía del Uruguay, secretario general del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. El profesor del Piazzo disertará sobre el tema ética e inteligencia artificial. Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto estar de nuevo en la Universidad Católica del Uruguay y en este evento en el que, merced a la generosidad de la escribana Beatriz Ramos, he podido participar en muchas de sus ediciones. Y también es motivo de complacencia para mí estar flanqueado por dos distinguidos colegas y apreciados amigos que seguramente nos van a enriquecer con las reflexiones que van a aportar luego de esta primera aproximación introductoria. Hay una palabra, ustedes vieron que la incorporación de las nuevas tecnologías nos obliga muchas veces a modificar el vocabulario, a españolizar palabras de origen en otros idiomas y a crear palabras nuevas. La algorética es justamente una de esas palabras nuevas que surge de combinar los vocablos algoritmo y ética, de manera que mientras que el algoritmo refiere a un conjunto ordenado de instrucciones que permite calcular, resolver problemas y hasta emular la conducta humana, sobre lo que vamos a hablar aquí a propósito de la inteligencia artificial, la ética refiere a lo que está objetivamente bien y a lo que está objetivamente mal, más allá de valoraciones subjetivas. Y por lo tanto, no es casualidad que la algorética se esté ocupando hoy particularmente del impacto que produce el advenimiento de esta realidad ya instalada y en permanente cambio de la inteligencia artificial. Y en estos minutos que tengo, me pareció que podía ser interesante compartir con ustedes el hecho de que en noviembre del año pasado, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con la adhesión de 193 países, aprobó una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista formal, es un documento extenso que consta de un preámbulo, 8 capítulos y 141 párrafos, a través de los cuales verdaderamente hay mucha riqueza valorativa para el encare de este tema que me toca compartir con ustedes. Desde el punto de vista sustantivo, define a la inteligencia artificial o la caracteriza diciendo:
se trata de sistemas capaces de procesar datos e información de una manera tal que se asemeja a un comportamiento inteligente y abarca generalmente aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación y control, requeridos de una imprescindible base ética para su evaluación y orientación, comillas, tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar y la prevención de los daños. Vean que esta recomendación, a partir de esta afirmación de base de considerar a la inteligencia artificial en función de la dignidad de la persona humana, nos ubica ya en una postura frente a los que sueñan con crear programas o incluso seres. Se habla del cyborg, otra palabrota que habla del organismo cibernético, y que incluso en la opinión de algunos, incluso autores muy leídos, muy conocidos, caso Harari, dice, nos enfrentan ya a la realidad próxima de sujetos, ahora leo Harari, eternamente jóvenes. Eso es motivo de envidia cuando ya se pasaron los 70 años, ¿qué se va a hacer? Que puede intercambiar pensamientos directamente con otros, cuyas capacidades para centrarse y recordar son 1000 veces superiores a las nuestras, que nunca se enfada, que nunca está triste, y entonces se anuncia que este desarrollo tecnológico del cyborg pronto sustituirá al Homo sapiens. Nosotros somos los Homo sapiens del siglo XXI. Y según estos puntos de vista, seremos sustituidos por sujetos que no solo tendrán un físico diferente, sino también mundos cognitivos y emocionales diferentes. Frente a esta realidad, la recomendación de la UNESCO se alinea con la Declaración de Roma del año 2020, suscrita por la FAO, IBM, la Academia Pontificia para la Vida, el gobierno italiano y otros gobiernos, en la cual justamente se proponía promover la responsabilidad compartida entre organizaciones e instituciones públicas y privadas con el objetivo de asegurar un futuro en el que la innovación digital y el progreso tecnológico estén al servicio del genio y la creatividad humana y no su sustitución gradual. Esto nos muestra uno de los primeros temas a valorar desde el punto de vista ético en el caso de la inteligencia artificial. ¿Estamos pensando en la sustitución de la persona o estamos pensando en un instrumento potenciador de la persona? Y si es verdad que detrás de la inteligencia artificial siempre hay personas, entonces, ¿cuál es también el límite o los límites de su actuar, el alcance de su responsabilidad, los principios en función de los cuales debe regirse su actuación? Y precisamente la recomendación de la UNESCO del año pasado dedica un capítulo entero, el capítulo 3, a lo que titula Principios y Valores. Los valores desempeñan una función importante como ideales que motivan muchas veces la orientación de medidas, incluso en el orden político, y también de normas jurídicas. Los principios estamos más acostumbrados en el ámbito del derecho a manejarlos porque son fuente de derecho. Esto ya lo enseñaba Oriú hace décadas, ¿verdad? Son normas de derecho no escritas, pero con valor y fuerza, incluso máximos cuando se trata de aquellos que refieren a la dignidad de la persona humana. Pero en cambio los valores no tienen en la perspectiva del derecho una igual consideración y sí la tienen en el campo de la ética. Es verdad que muchos principios, yo diría la mayoría de los principios, encierran valores,
Pero hay valores que no son principios. La amistad es un valor, pero no es un principio, no es una regla de derecho, y por lo tanto está bueno que la recomendación haga esta distinción e incluya una enumeración de valores y principios. Respeto, promoción, garantía, vivencia de sociedades pacíficas, proporcionalidad, seguridad, sostenibilidad, no discriminación, supervisión por las decisiones humanas, transparencia, explicabilidad, responsabilidad, rendición de cuentas de quienes son responsables, sensibilización, capacitación, sin duda también educación. Y esto aplicable en distintos ámbitos que también la recomendación menciona, para evaluar el impacto ético de los beneficios y de los daños o perjuicios que los desarrollos de inteligencia artificial puedan tener. Su incidencia en la gobernanza, el manejo de los datos, el desarrollo y la cooperación internacional, el impacto en el ambiente, la procura de la igualdad de género, la incidencia en la cultura, el cuidado de la educación y de la investigación, la comunicación e información, la salud, el bienestar. Y sin duda, todos estos son aspectos que su sola enumeración pone en evidencia la importancia y relevancia del enfoque ético. Es claro, puede parecer contradictorio que si referimos a la ética como la ciencia que trata de lo que está bien y de lo que está mal en la conducta humana, que por definición es libre, hablemos de ética con referencia a la inteligencia artificial, donde no está presente ese elemento componente de la libertad de la persona humana. Por eso es importante tener como punto de partida en claro que también cuando hablamos de inteligencia artificial, la buena intención no alcanza, el fin no justifica los medios. En definitiva, se trata de no hacer con los demás lo que no queremos que hagan con nosotros. Se trata al otro como me gustaría ser tratado, y siempre teniendo en cuenta el objeto, el fin y las circunstancias. Por eso, con relación a la inteligencia artificial, se ha llegado a hablar de una roboética para abarcar la preocupación por el comportamiento de los seres humanos cuando diseñan, construyen y usan emprendimientos, robots de inteligencia artificial. Y por eso también por extensión se habla de máquinas pensantes. Acá vemos otra de las dificultades de lenguaje que yo señalaba al principio. Trasladamos muchas veces expresiones propias de la naturaleza humana al ámbito de las máquinas. Pero hay algo que es evidente y es claro, no puede trasladarse conciencia a las máquinas, por lo que los imperativos éticos refieren a aquellos que están vinculados a la producción, a la fabricación de esos emprendimientos y por supuesto connotan responsabilidad. Esto es propio del Estado de Derecho de nuestros días. Acá está el doctor Rizzo, que no me deja mentir. No hay derecho sin responsabilidad. Quien dice derecho, dice responsabilidad. Y la inteligencia artificial no nace de la nada. Nace de la labor humana, del progreso científico, sin duda. Y esto nos muestra ya su instrumentalidad. Por supuesto, puede ser usada para bien o para mal. Y por esto es que es importante la reflexión ética. La AGESIC
ha publicado un documento titulado Principios Generales sobre Inteligencia Artificial para el Gobierno Digital, en el que dice: las soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial deben tener un responsable claramente identificado y que responda por las acciones derivadas del accionar de la solución, no de lo que él ya haya hecho, sino de lo que haga con cierto grado de independencia, y otra vez tengo que usar la palabra entre comillas, esa creación de inteligencia artificial, que emula a un ser humano, pero que no es un ser humano, por dos razones fundamentales. Una ya la señalé: no tiene conciencia. Es decir, que no tiene la posibilidad de valorar lo que está bien y lo que está mal. Y una segunda cosa evidente: no entiende lo que hace. No aplica entendimiento a lo que hace. Cuando decimos que entiende, me entiende, a veces utilizamos hasta el lenguaje coloquial, con cualquier dispositivo tecnológico, no me contesta, no sé qué le pasa hoy, como si fuera un tema temperamental, nos pone en evidencia este tema, que es consecuencia de lo que algún autor ha llamado sonambulismo tecnológico, y del cual de alguna manera todos a veces padecemos, cuando incluso nos volvemos dependientes del celular, de la computadora y de tantos dispositivos que a veces ni siquiera somos conscientes de que ahí están y que son emprendimientos de inteligencia artificial. Es más, parecería haberse instalado la creencia de que, en algunos ámbitos por lo menos, de que la tecnología solucionará todos los problemas del futuro, al igual que hoy nos facilita muchas actividades. Sin embargo, creo que es una falacia pensar en que la tecnología va a solucionar todo, y yendo más allá, que va a sustituir al Homo sapiens. Y esa falacia, me parece, se sustenta en tres supuestos implícitos que estoy calificando de falacias porque me parece que no son verdad. Primero, la base es la realidad y la realidad es la materia. Y lo que no es materia no existe. Segunda falacia: la realidad es externa a nuestra conciencia y existe de manera objetiva con independencia de ella. Tercero, la mente humana es estrictamente individual, está aislada, ubicada en el cerebro y solo puede comunicarse con otros de manera indirecta. Estos tres supuestos, el materialismo, el mundo objetivado y el aislamiento de las mentes, en realidad nos convierten en meros espectadores de un mundo donde solo importa lo tangible, y por ende se empobrece la interioridad, en cuyo ámbito justamente radican las ideas, los valores, lo intangible, lo trascendente. Justamente algo propio del ser humano es no solo su dimensión individual, afincada en la dignidad humana, que es fuente de todos sus derechos y que es un atributo de todo ser humano, con independencia de edad, sexo, confesión, ideología, capacidad, discapacidad, etc. Todo ser humano participa de esa misma eminente dignidad en su individualidad. Y como consecuencia de esa individualidad, cada persona está abierta a los demás. Y entonces hay una dimensión social del ser humano que tiene como característica singularizante el que además, porque también dimensión individual y dimensión social tienen los animales, pero en el ser humano hay una tercera dimensión, que es la trascendencia, que al afirmarla no hago ningún tipo de aseveración de tipo religioso,
todos sabemos que contamos con un algo diferente que llamamos espíritu, que otros llaman alma, etcétera, etcétera, y que justamente marca ese valor trascendente de la dignidad humana íncita en la individualidad de cada uno, y que en nuestro derecho positivo encuentra esa fórmula maravillosa en el artículo 72 de la Constitución, cuando dice que la enumeración de los derechos, de los deberes y las garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la persona humana. Y Real trabajaba mucho este concepto de inherencia justamente para indicar esa naturaleza de estar unido de modo inseparable a la persona y de la que no se puede separar. Derechos inherentes a la personalidad, que son inseparables de nuestra naturaleza y de la que gozamos por el solo hecho de ser personas con independencia de todos nuestros defectos, inconvenientes, posturas, etcétera, etcétera. Y aquí también recordar esa otra norma de la Constitución que cuando habla de la libertad dice no habrá otra distinción que la de los talentos y de las virtudes. ¿Y acaso podemos predicar talentos y virtudes de la inteligencia artificial? Talentos, capaz que sí, porque en definitiva el talento, o los talentos en el sentido de los constituyentes del 30, es aquello de lo cual cada persona le viene dado, lo tiene. Es linda, es feo, es inteligente, es lento, es rápido. Eso no tiene mérito. Está dado el talento. Por lo tanto, podríamos quizás hablar de talentos aplicados a las potencialidades de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué me dicen de las virtudes? Que ya desde Aristóteles eran definidas como hábitos repetitivos buenos. Yo no conozco a nadie que haya nacido virtuoso. Ahora pienso cuando mis hijos eran chicos, en realidad ahora lo veo más patente en los nietos, ya casi me olvidé de aquella etapa de la paternidad, y ninguno nace ordenado, laborioso, optimista, patriota, trabajador. Las virtudes se construyen día a día con esfuerzo. Y entonces sí, nos podemos distinguir, como dice la Constitución, además de los talentos por las virtudes, y es difícil pensar en un cyborg virtuoso. Por eso no puede sino compartirse el documento de AGESIC cuando dice: la inteligencia artificial debe potenciar las capacidades del ser humano complementándolas. Y la inteligencia artificial no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta. En un Estado de Derecho, esto es inexcusable, porque toda aplicación de inteligencia artificial debe ajustarse a principios éticos y jurídicos que garanticen su debida implementación, que prevengan daños y que aseguren responsabilidades. No sé si leyeron en la prensa hace pocas semanas un emprendimiento de inteligencia artificial con una gran potencialidad para ganar competencia de ajedrez. Y cuenta la crónica periodística que en determinado momento un joven le gana a esta máquina y esta máquina lo lastima, le pega. Evidentemente no podemos decir que sea una reacción temperamental. Quiere decir que alguien, para decirlo en plata, programó una reacción para que, dado determinado supuesto, hubiera una determinada consecuencia. Entonces, ¿quién es el malo? Hablando en términos éticos. ¿El aparato, el emprendimiento de inteligencia artificial, o él o los sujetos
que lo fabricaron, lo programaron, lo construyeron, o la palabra que ustedes quieran utilizar. Por eso la importancia de la responsabilidad y de la rendición de cuentas como principios fundamentales, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista ético, porque de lo contrario estaremos perdiendo de vista esto que señalaba el documento principiológico de AGESIC, de la instrumentalidad de la inteligencia artificial y no de constituirla en un fin en sí mismo y mucho menos en un elemento llamado a sustituir al hombre. Es posible que nos vaya a sustituir, y ya nos sustituye en muchas cosas, la inteligencia artificial, en aspectos que lo hace más rápido, lo hace mejor, lo hace sin error, pero ojo, de ahí a sustituir, me parece que hay una distancia larga, y más larga todavía si le falta el componente valorativo. El componente valorativo justamente es el que va a venir dado por la ética, que va a decir lo que está bien y lo que está mal, y le va a decir a ese hombre, a esa empresa que está fabricando el emprendimiento respectivo: hasta acá podés llegar, de acá no podés pasar, esto está bien o esto está mal. Por eso pienso que la importancia de esta recomendación de la UNESCO es significativa, porque pone en evidencia que todo lo tecnológicamente posible no está bien. Solo por ser posible no está bien. Y que para determinar cualquier curso de acción, las personas y los estados deben tener una sólida apoyatura en principios y en valores. Y desde esta perspectiva es que yo me permito insistir en la importancia de distinguir lo esencial de lo instrumental y tener claro que lo instrumental, lo segundo, está al servicio de la persona. Es decir, no perder de vista que tanto desde el punto de vista jurídico en un Estado de Derecho como desde el punto de vista ético, siempre la persona está en el centro del sistema. Por lo tanto, no se puede perder de vista que aún desde el punto de vista del lenguaje que usamos habitualmente, es necesario tener claro que cuando atribuimos inteligencia a diversos aparatos, y por eso llamamos artificial, no podemos dejar de advertir que donde verdaderamente está la inteligencia es en cada uno de nosotros. Y que esa inteligencia, entre comillas, de la inteligencia artificial es transmitida, no es propia. Y además, esa máquina inteligente no piensa ni entiende, sino que solo ejecuta. Sin duda puede calcular prodigiosamente, puede ganar una partida de ajedrez, puede responder preguntas difíciles, pero eso no es inteligencia en sentido estricto porque no entiende lo que hace. Por eso, en línea con la recomendación de la UNESCO, me parece que es muy importante reivindicar espacios de reflexión calificados, como sin duda lo es este, desde la inteligencia natural para que verdaderamente adquiera sentido la inteligencia artificial. Que no estamos despreciando a la inteligencia artificial, sino que estamos valorándola en lo que efectivamente es desde el punto de vista de lo que está bien y de lo que está mal, para lo cual la ciencia específica es la ética. Muchas gracias. Presentamos ahora al profesor Dr. Martín Rizo, profesor titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Grupo de Estudios de Justicia Constitucional de la Fundación Konrad Adenauer, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. El profesor Rizo expondrá sobre el tema redes sociales, derechos humanos y control judicial. Muchas gracias. Hace
13 años que yo formo parte de un grupo de estudios en justicia constitucional y de derechos humanos que funciona en el ámbito del programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. El grupo está integrado por un representante de la inmensa mayoría de los países de América Latina, y entre las cosas que hacemos regularmente es, una vez por año, elegimos un tema que sea de actualidad, que sea importante, que tenga relevancia en el continente, y todos nos zambullimos a investigar, a estudiar sobre el mismo tema, y luego escribimos con las perspectivas de los distintos países, con un amplio margen de libertad para elegir el enfoque. Y a mí siempre me llamó la atención, no a mí, a todos los miembros del grupo, porque fue cuando lo empezamos a visualizar, cómo a medida que pasaba el tiempo, en nuestra producción se iban borrando las disciplinas. Cada vez nuestros trabajos eran menos de derecho constitucional y eran más interdisciplinarios. Cada vez abordábamos más cosas. Se iba diluyendo todo, íbamos avanzando hacia un mundo interdisciplinario. Hace 2 años elegimos como tema justamente la incidencia de la tecnología en puntos suspensivos. Podía ser en la ética, podía ser en la política, en la democracia, en la vida diaria. Cada uno podía manejarlo. Y ahí completamos el círculo. Ahí se borró absolutamente todo lo que pueda ser disciplinar y todo se transformó en interdisciplinario. Lo que yo voy a hacer ahora es algunas reflexiones sobre cómo incide la nueva tecnología en la formación de la opinión pública, en el discurso político, en la democracia en general. Y lo que voy a hacer es una perspectiva jurídica que es absolutamente insuficiente, solamente podré dar alguna idea. Este tema requiere abogados, por supuesto, estamos casi en todos los lugares, pero requiere psicólogos, está cambiando la psicología de los seres humanos. Se requiere sociólogos, se requiere técnicos, por supuesto, para enfrentar todo esto, políticos, especialistas en ética. Es un tema muy complejo y extraordinariamente multidisciplinario. Para ingresar en el tema, unos datos que obtuve recientemente, hace poco más de un mes. Reuters Institute publicó sus últimos estudios y, por ejemplo, descubrió esto. En los últimos 5 años, es decir, convengamos, estamos en el momento en que los seres humanos disponemos de mayor información. Nunca en la historia de la humanidad la gente dispuso de la información que disponemos nosotros. Bueno, Reuters nos está diciendo que en los últimos 5 años las personas interesadas en las noticias bajaron un 63%. Al mismo tiempo, se duplicó la persona que no cree en las noticias. Personas que creen que lo que recibe es mentira. No son confiables las noticias, vengan de donde vengan. La confianza en los medios de prensa, los medios de comunicación tradicionales, en los periódicos, canales de televisión, radio, los testeables, los que sabemos quiénes son, ¿verdad?, ha caído a un 23% de las personas que están interesadas en las noticias. Y todavía tenemos, acá tenemos varios jóvenes, una realidad terrible. Más del 80% de las personas menores de 24 años, más del 80% se informa básicamente a través de las redes sociales. De ningún otro lugar obtiene información. Muchas de las cosas que yo voy a mencionar ahora son cosas que siempre existieron. Las fake news, siempre hubo fake news, necesariamente es así. El problema es que las cosas que existieron ahora están potenciadas por la tecnología y después hay cosas que sí, son nuevas y son productos de la psicología. 2 aclaraciones. La primera, si nosotros hacemos un balance de la tecnología, lo bueno o lo malo, es mucho más importante lo bueno de la tecnología. No vaya nadie a pensar que por lo que voy a decir ahora estoy criticando la tecnología. No, voy a señalar algunos problemas que nos genera, pero no pasa de ahí. Voy a partir de 2 hechos que todos conocemos, los voy a recordar rápidamente. Me voy a preguntar por qué pasó eso y después voy a tratar de dar alguna idea de algunos elementos que quizás puedan ayudar a ver la respuesta. A principios de 2020, si nos situamos en Estados Unidos, hubo un día que la primera encuesta dijo que Donald Trump podía perder las elecciones. Ese mismo día Donald Trump publicó en Twitter que decía algo así como: se está preparando el fraude electoral más grande de la historia de los Estados Unidos. Algo increíble, al presidente de Estados Unidos y parecía que era una víctima, pero bueno. Siguió avanzado, había encuestas para un lado, para el otro, pero se empezó a perfilar que iba a perder. No fue sorpresa el resultado de las elecciones. Él aumentó su prédica a
respecto al fraude electoral. Los periodistas le preguntaban si iba a reconocer el resultado de las elecciones y él no contestaba, directamente no contestaba. El día de las elecciones, después de votar, publicó, en Twitter, se está perpetrando el fraude electoral más grande del mundo occidental, ¿verdad? Algo nunca visto. Y después siguió con su pérdida. Nunca dijo qué había pasado, nunca dijo en qué consistió el fraude. Cambiaron las urnas, contaron mal, votaron muertos, nunca dijo nada. Lo único que hizo fue repetir que había fraude. Cada vez que hizo un planteo ante gente razonable, perdió estrepitosamente, con una sola excepción de un fiscal de Arizona, creo que fue. Hizo un planteo, los abogados de él hicieron un planteo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la Corte Suprema no solo lo rechazó por unanimidad, 9 miembros, 6 electos por el Partido Republicano y 3 electos directamente por Trump, ¿verdad? No solo le rechazaron el planteo, sino que advirtieron a los abogados que si volvían a hacer un planteo sin ningún fundamento y sin ninguna evidencia, los iban a sancionar. Esa era la realidad. ¿Qué pasó? Millones de personas en los Estados Unidos estaban, y todavía muchos, están convencidos de que hubo fraude en las elecciones. No se sabe qué, no hubo evidencia, no hubo nadie que pueda justificar algo que se pareciera a un fraude. ¿Cómo puede ser convencer a algo, a la gente, a millones, de algo que no existe? De algo que no hay ninguna prueba, no hay ni siquiera el esfuerzo de inventar una historia que la pueda sustentar. Segundo hecho, también con el mismo protagonista. 6 de enero de 2021. ¿Se acuerdan? Las hordas de Donald Trump avanzaron contra el Congreso y bueno, hubo muertos, ingresaron, forzaron las puertas, ingresaron y demás. Unos días después habló Trump en un discurso. ¿Qué dijo? Era mentira, que todo lo que se había visto por televisión era mentira, que los manifestantes habían ido pacíficamente y que fueron salvajemente agredidos por la policía y por los guardias del Congreso. Lo habíamos visto con nuestros ojos. Hoy podemos googlear y volver a ver qué fue lo que pasó, pero no importa. No tantos, pero millones de personas le creen a Trump que eso que todos vimos es mentira. Lo que pasó es una cosa distinta a la que Donald Trump, a lo que nosotros vimos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos explicar? Yo voy a tirar algunas cosas que no soy yo originales, lo que he estudiado, lo que he investigado en el último año y medio sobre este tema. Para entender esto podríamos poner una gran coctelera y empezar a poner cosas adentro de la coctelera. Lo más importante es una cosa que se llama posverdad, fake news, por supuesto, algunos elementos que manejó el profesor Del Piazzo, ¿verdad? Los algoritmos, inteligencia artificial, los sistemas de autoaprendizaje, las burbujas digitales, la adicción a las redes, y todo eso lo vamos metiendo dentro de la coctelera, y eso, bueno, cambios psicológicos, sociales y psicológicos de las personas, y eso puede contribuir a que entendamos esto. Yo voy a empezar rápidamente con algunos, no voy a... El doctor Del Piazzo me ahorró una parte, así que ya esa la voy a saltear, ¿verdad? La posverdad. El concepto de posverdad, es decir, posverdad, algo posterior siempre existió, pero lo que se llama ahora posverdad, que tiene un significado concreto, se atribuye a un autor serbio que vivió y murió en los Estados Unidos en los años 90, que publicó un trabajo en un periódico que se titulaba Un gobierno de mentiras. Y la tesis de él, con muchos ejemplos históricos, el que más usaba era Watergate, él decía que había muchísima gente en los Estados Unidos que no querían manejar más la realidad. La realidad era demasiado dura, era demasiado controversial, no querían más la realidad. Querían que les endulzaran la realidad. ¿Quién podía endulzar la realidad? Y, por ejemplo, el gobierno. El gobierno era la persona indicada, también los partidos políticos y una cantidad de personas. Entonces el concepto es, la posverdad refiere a un grupo de personas muy alto que ha decidido libremente que no quiere saber más de la verdad. Quiere vivir en una verdad edulcorada. Si ustedes googlean You cannot handle the truth, ¿verdad? Usted no puede sostener la verdad, va a aparecer la imagen de Jack Nicholson, vestido con el uniforme de Estados Unidos, en una película obviamente, que está en una corte marcial y el fiscal lo interroga y le dice, dígame la verdad. Y él, con esa expresividad tan increíble que tiene Jack Nicholson, lo mira y le dice, ¿por qué? Si usted no puede manejar la verdad. ¿Podemos manejar la verdad de nuestros días? Yo conozco una persona, la mayoría acá somos muchos abogados, pero la profesional universitario, ella es abogada, que cuando empezó la guerra en Ucrania vi una foto, que fue una foto muy controversial, original del New York Times,
una foto que es en una ciudad de Ucrania, y se ven 4 cadáveres en la calle. Se ve una pareja seguramente padre y madre y los niños, las valijas tiradas, los niños muy abrigados, con mochilas en la espalda, que se estaban escapando, estaban tratando de escaparse de la guerra y los habían matado ahí. Esa persona no pudo leer durante semanas ninguna noticia vinculada con Ucrania. No pudo manejar esa imagen tan choqueante que tuvo por delante. En Estados Unidos hay estudios de los problemas que están teniendo muchos habitantes, muchos ciudadanos de los Estados Unidos para aceptar que aquella afirmación de George Bush sobre la existencia de armas químicas en Irak era mentira, que era simplemente una excusa para invadir Irak. Bueno, no se puede aceptar. Estamos ante una situación que no se puede manejar. Y en este esquema nos encontramos, y acá empezamos con los temas más psicológicos. Los seres humanos siempre tuvimos problemas para aproximarnos a lo verdadero. ¿En qué confiamos? Confiamos en nuestros sentidos, estamos en el auditorio Semprún, todos aquí reunidos, lo cual es bastante cierto, pero no del todo. Puede ser que uno de nosotros sea un esquizofrénico y que está imaginando todo esto, y bueno, capaz que no estamos aquí, pero bueno, digamos que nuestros sentidos nos ayudan bastante. Opiniones de personas con autoridad científica, ¿verdad? Y por supuesto las evidencias, que haya evidencias de lo que nosotros estamos recibiendo. Pero eso está empezando a cambiar. Ahora a la gente ya no le importa ni lo que ve, y hay estudios que lo demuestran en Estados Unidos y en Europa, la gente no es lo que vea, sino es lo que yo quiero creer. Yo creo la realidad en función de ideas preestablecidas, de mis ideas políticas, de mis ideas filosóficas, de mis simpatías, de mi superficialidad. Puedo creer cosas increíbles, ¿verdad? Todo depende cómo esté. Y cualquier opinión, por más técnica, por más solidez técnica que tenga, puede ser refutada. El 99%, más del 99% de la comunidad científica nacional e internacional no dicen una cosa de las vacunas, y puede venir algún abogado y decirnos que están equivocados. Y bueno, es la opinión de él, y así funcionan las cosas. La posverdad implica cambios psicológicos. Los seres humanos estamos empezando a razonar distinto a como razonábamos antes. Siempre hubo personas que vieron la realidad en función de lealtades políticas, etc. Por supuesto que sí. Pero esto está cambiando, se están haciendo estudios y es verdaderamente complicado. Primer ingrediente, posverdad. Segundo ingrediente para la coctelera, la fake news. Las fake news no son noticias falsas, sino que el concepto, que ya es un concepto técnico de fake news, refiere a una información falsa, pero a menudo sensacional y que trata de parecer una noticia formal. ¿Verdad? Hay una intención de engañar con determinados objetivos, se trata de manipular a la gente, pero eso es la verdadera fake news. Y fake news hubo siempre se mintió. Bueno, pero hay un problema con la fake news que es verdaderamente complicado. Antes mentir estaba mal, ¿verdad? Y cuando un político, por ejemplo, lo descubrían en una mentira, era un problema. Él lo negaba, decía, me sacaron de contexto, no sé qué. Y había veces que no tenía más remedio y tenía que reconocer que se había equivocado y pedir disculpas, que era una cosa espantosa. Pero ahora está dejando, en la percepción popular, está dejando de ser algo malo mentir. Durante el referéndum, y cuidado, fake news han utilizado todos los partidos políticos uruguayos, no se salva ninguno, podrá haber alguna más escandalosa que otra. En lo previo al referéndum, en un programa de televisión, yo vi a una periodista que acorraló a un político, no importa de qué partido ni quién era la periodista, pero lo acorraló. Lo que quería era que el político le reconociera que él había dicho una cosa que era una mentira grotesca. Menuda fake news, no tenía nada que ver con la realidad. Y el político se sonreía, esquivaba, salía hablando de otra cosa. Entonces la periodista, no, pero vamos a hablar. Y así el político, hasta que la periodista se cansó. El político no reconoció nada. Al día siguiente hice mi estudio personal. Hablé con personas que eran opositores al partido político de ese político, ¿verdad? Que estaban horrorizados. ¡Qué vergüenza! Mintió descaradamente y se reía y sacaba el cuerpo, sabía, era consciente que estaba mintiendo. Pero después hablaba con personas que eran del partido de ese político y decían, qué fenómeno, qué genio, ¿viste cómo resistió y se esquivaba y no se contradijo y no se le pudo sacar la verdad? Entonces estamos entrando en un mundo increíble.
¿verdad? Ya no importa que lo que se diga sea verdadero o falso, lo que importa es que sea capaz de sostenerlo. Y si lo sostengo bien, soy un fenómeno. Y si lo sostengo mal, soy un estúpido y no sirvo para nada, o no sirvo para lo que estoy haciendo. O sea que de vuelta empezamos cambios sociales, cambio en valores, ¿verdad? Valores importantísimos de los seres humanos que están cambiando y no son cambios menores, ¿no? Y no se los podemos echar a la tecnología, cuidado, son cambios que se están dando en nuestra sociedad. Después tenemos las burbujas digitales. Todos los seres humanos siempre tuvimos una cierta tendencia para reunirnos con gente con la que tenemos afinidad. Leemos los diarios con los que compartimos su orientación política, vamos a lugares donde estamos con gente que estamos jóvenes, que no estamos cómodos, que nos sentimos identificados. Pero ahora aparecen las redes sociales y aparecen dos conceptos. Las burbujas digitales es el lugar donde se mueven, no es una, son varias, donde se mueven las personas. Y aparte aparece lo que ya es reconocido por muchos especialistas en el hemisferio norte como una enfermedad, la adicción a las redes, ¿verdad? La adicción a las redes es terrible, porque la adicción a las redes, hay estudios que demuestran que una persona puede consultar, puede chequear las redes hasta 15 veces por hora. Ese es el grado de exposición que tiene un verdadero adicto. En CNN hace un tiempo yo veía, ellos pasaban unos dibujitos animados que los hacían en el día y para tomarle el pelo a alguien, estaba vinculado con alguna noticia. Y de repente pasaba una caricatura que era siempre la misma, que era no decía nada, pasaba caminando con la mano así y hacía este movimiento. Y se iba. Yo nunca entendía qué era, hasta que una vez alguien me lo explicó. Claro, era CNN que está enojado con los adictos a las redes que no creen en lo que dice CNN. Era el adicto a las redes, era la persona que tiene el celular y va haciendo así, va moviendo la pantalla. ¿Saben por qué es esto? Hay estudios en Estados Unidos que nos demuestran que el adicto a las redes ni siquiera lee todo lo que recibe por las redes, lee los primeros 3 o 4 renglones, comparte y sigue. Entonces, el adicto a las redes tiene este movimiento. No lo tenía, pero se ve que ya tenía. No tenía el celular en la mano, pero se hacía este movimiento. El adicto a las redes, aparte, cree que está perfectamente informado. No cree que pueda estar equivocado, no acepta las críticas. Si son los medios de prensa tradicionales, son todos corruptos, no los puede aceptar. Y ese es un dato de la realidad. Entonces, burbujas digitales más adicción a las redes. Fíjense lo que pasa con esto. Si nosotros nos vamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en nuestra sociedad podríamos encontrar 3 grupos de personas. Una minoría, que era la minoría culta e informada. Sabían leer y escribir, tenían acceso a los medios de prensa que existían, ¿verdad? Que no eran muchos, compraba libros, tampoco había muchos libros, eran los informados, que aparte era terrible, porque pertenecían a una clase social, indudablemente, salvo alguna muy rara excepción, ¿verdad? Después estaba un gran grupo, sabemos cuántos, de la gente que no le importa la información, no le importa nada. Bien. Pero después había un gran grupo, que eran personas que posiblemente les importe la información, pero estaban desinformados porque no tenían posibilidades de informarse. Eran conscientes, ellos sabían que no sabían. Ahora nos estamos aproximando a una nueva realidad. Tenemos, por suerte, el grupo de la gente informada es mucho más grande que antes, ya no responde a una clase social, sino que es mucho más democrático, mucho más razonable. Seguimos teniendo un porcentaje de la gente que no le importa nada, pero ahora tenemos una nueva figura. Son las personas que se informan en las redes, que reciben basura, información manipulada, que ni siquiera la leen, que ni siquiera la entienden, y están absolutamente convencidos de que esa información que reciben es verdad. Menudo problema, ¿no? Ahora empezamos a entender algunas cosas que en Estados Unidos hasta el día de hoy hay gente que sigue afirmando que hubo fraude en las elecciones pasadas. Esto ya nos presenta 2 problemas serios que tienen en las sociedades contemporáneas. Una, que tenemos que encarar procesos de alfabetización digital. Ya no hay que enseñarle a leer a la gente ya sabe leer. Ahora tenemos que enseñarles a manejar el mundo digital, tratar o poder distinguir lo que es real, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es confiable, lo que no es confiable. Y bueno, y el tema de la adicción, como toda adicción, espero que no venga nadie ahora a decir que hay que legalizar la adicción a las redes, alguna cosa. Las adicciones por definición son malas y esta adicción es especialmente mala. Bueno, algoritmos, inteligencia artificial, todo lo que el doctor Del Piazzo me ahorró el trabajo, las posibilidades de personalizar no para una persona, pero para grupos, información. Es decir,
hay una posibilidad de influir en la gente muy alta que antes no existía. En definitiva, y seguramente estos son algunos ejemplos, debe haber muchas más cosas para poner en la coctelera, si la tapamos y sacudimos, es el mundo que estamos viviendo. Y es un mundo que ya empezamos a vivir en Uruguay. Lo vivimos en las últimas elecciones, lo vivimos en la campaña del referéndum. Y cuidado, no hay buenos ni malos, porque esto lo usan todos. Todos podríamos dar ejemplos de fake news de todos lados, ¿verdad? Capaz que alguien podría decir, no, el candidato tal nunca hizo esto. Sí, pero dentro de su partido seguramente que vamos a encontrar a unos cuantos que están. Es tan grave esta situación que se está empezando a imponer una forma de hablar distinta y que es horrible. Ahora uno encuentra políticos, periodistas, que hablan de que mi partido tiene que crear e imponer un nuevo discurso. Tiene que destruir el discurso rival. Se está moviendo en un mundo irreal. Mi abuela decía siempre una frase italiana que después descubrí que era viejísima, ¿no? Si non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, está bien contado. Entonces, estamos entrando en ese mundo. Los partidos políticos que tienen que hacer, estructurar un discurso y lograr que la gente lo acepte y destruir los discursos ajenos. Es terrible el tema, ¿no? No son buenas cosas. Hay algunas buenas noticias, dicen. Por ejemplo, hay estudios de las elecciones de Estados Unidos de 2016, las que ganó Trump, y dicen que del total de la población de Estados Unidos, no de los que votaron, del total de la población, solamente el 14% se informó principalmente en las redes, que era donde estaba la efervescencia pro-Trump, ¿verdad? Ahora, esto dicen en Estados Unidos que es una buena noticia. A mí el 14% no me tranquiliza para nada. Las elecciones en Uruguay en los últimos años se definieron siempre por menos del 14%. O sea que no es una cosa que pueda funcionar, que me tranquilice mayormente. Hay que sí estar atentos a que la forma de combatir esto no puede ser la humanidad, esto ya no, la historia de la humanidad nos lo ha mostrado, la limitación de la libertad de comunicación de pensamiento. Si empezamos a limitar la libertad de comunicación de pensamiento, vamos a tener problemas enormes y mucho más graves seguramente que los que podemos tener por otro lado. Pero lo que sí parece es que las dos cosas que hay que hacer, que todos los estados tienen que encarar y todas las instituciones tienen que encarar, parecen ser bastante claras. Se requieren campañas de alfabetización digital urgentes y no enseñarlo a los niños en las escuelas, en todas las edades. Hay que hacerlo por todas las edades. Eso que hacía CNN cuando yo averigüé, es un combate fuerte sobre las adicciones. Era ridiculizarlo, ¿verdad? Tratar de lograr que por lo menos no esté en la calle la persona mirando las redes, que se esconda, como hacen los fumadores ahora, que no fuman, bueno, por lo menos que lo hagan a escondidas, van a estar menos expuestos a las redes, ¿verdad? Entonces, parecería que el camino va por el lado de la alfabetización y del combate a la adicción, pero bueno, esto es una cosa muy dinámica, esta es la visión de un abogado que ha estado poco más de un año estudiando este tema. Acá de este tema tendrían que hablar, repito, psicólogos, sociólogos, políticos, educadores, hay para todos los gustos. Pero bueno, la idea era, Beatriz, era que compartiera algunas de mis preocupaciones y, por supuesto, no darles, lamentablemente, ninguna solución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rizo. Le damos la bienvenida ahora al doctor Matías Rodríguez Perdomo, quien además de ser el papá de Emilia y Eugenia, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Desde 1995 ha sido secretario general, gerente de proyectos especiales, asesor letrado general y asesor técnico jurídico de Antel. Se ha especializado en gestión de las telecomunicaciones a la Universidad de San Andrés y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En Derecho de Alta Tecnología a la Universidad Católica Argentina, en Defensa de la Competencia a la Universidad Torcuato Di Tella, en Derecho de Robótica e Inteligencia Artificial en la George Mason University, en Yale, en Brown, en Stanford, a la Universidad de Miami, a la Universidad Abierta de Cataluña y en Tilburg University. Desde 1991 ha publicado ensayos sobre aspectos jurídicos de las tecnologías de la información y comunicaciones, y participado en actividades internacionales académicas y empresariales en la materia.
La ponencia del doctor Matías Rodríguez se titula Lo que viene, ética y regulación del metaverso. Buenas noches. Es un placer y un honor compartir con ustedes la apertura de este evento, que año tras año ha ido convirtiéndose en un hito fundamental del análisis ético de la sociedad uruguaya, particularmente de la administración pública. Así que les agradezco a los organizadores esta invitación para una nueva edición, y obviamente a mis compañeros de panel, el honor que me hacen de poder compartir con los dos referentes de sus respectivas disciplinas, y también de esta casa de estudios. Me toca hablarles de un tema de moda, el término metaverso, que viene de la literatura de ciencia ficción. Si por acá hay algún fanático como yo de la ciencia ficción, probablemente hayan leído a Neil Stephenson hace ya unos cuantos años. Tampoco era tan excelente esa novela, pero... y es un neologismo, metaverso, que la Real Academia acepta, que tiene el sufijo griego meta, más allá de, y esta infeliz solución en idioma español del verso, como referencia al latín universo, unus versus, esperemos que llegue a ser que llegue más allá del verso. Dije que está de moda porque el año pasado el señor Mark Zuckerberg decidió cambiarle el nombre al holding propietario de Facebook y Instagram, y todos hemos estado conversando de eso. Claramente mostró sus objetivos y el destino del 30% de los ingresos de Facebook, que está destinado a investigación y desarrollo de estos proyectos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, por supuesto, como casi todo lo tecnológico, hoy no tenemos definiciones consensuadas, dominantes, a lo sumo algunas más recibidas que otras. Se dice que es la nueva iteración de Internet, el Internet tridimensional, el Internet de los sentidos, el Internet del valor. Básicamente son frases respaldadas por el prestigio del personaje que las dice, más que por su contenido. Se espera que sea un ámbito que fusione la realidad virtual, básicamente tecnologías de realidad virtual, con la realidad física, a través de las tecnologías de realidad aumentada, y donde a través de avatares digitales, o sea, representaciones, agentes, dibujitos animados, que nos representan, a través de avatares, los usuarios puedan trabajar, jugar, producir y consumir valor. Estamos hablando probablemente de una tecnología de propósito general. ¿A qué se refieren los economistas cuando hablan de esto? Bueno, a las tecnologías que tienen la aptitud de alterar radicalmente los modos de producción y los modos de relación de sus respectivas épocas. Así fue con el motor de combustión interna, así fue con la electricidad, así fue con la computación y con la propia Internet, pero también ha habido fracasos. Yo me acuerdo en los 90, en mi sector, las telecomunicaciones, algo que se llamaba Red Digital de Servicios Integrados, RDSI o ISDN, era imparable, venía y se quedaba con todo, y no vino. Y hace 6 o 7 años, todos vimos que hubo una especie de micro boom de la impresión 3D, y parecía que en poco tiempo todos íbamos a tener una impresora en casa para fabricar lo que precisáramos, con un plano de software que no pasó. Pero ¿cómo aproximamos esto si no tenemos definiciones? Lo que hay son metáforas, básicamente 2, y descripciones. Les cuento rápidamente que la metáfora más usada es la de un lugar o un espacio. Algunos cronistas dicen, si sustituyes la palabra metaverso por la palabra ciberespacio, todo lo que se ha escrito desde el siglo XX para acá sigue siendo válido. Y la verdad, parece bastante razonable. Me resultó interesante, y por eso la comparto con ustedes, una que leí hace poco de un emprendedor, solopreneur, se presenta él, californiano, Shyam Puri, de origen indio, que dice, en realidad el metaverso
es un momento en el tiempo, no es ni un lugar ni un espacio. Es un momento individual en el cual a cada uno empieza a importarle más su vida virtual que su vida física. Él lo explica como una consecuencia natural de una evolución de 20 años, en la cual los empleos pasaron de las fábricas a las laptops, los amigos pasaron del vecindario a los seguidores de una red social. Hay más niños inscritos para jugar Fortnite que básquetbol y fútbol a nivel mundial, es un dato. Y como él dice, los filtros de fotos de Instagram son el nuevo maquillaje. Entonces parece razonable, si incluso nuestros activos patrimoniales se han convertido en virtuales, bitcoins, NFT, tokens no fungibles, y hasta un token no fungible es el nuevo Rolex, entonces es razonable que de a poco todos nos vayamos interesando más por la vida virtual que por la vida física. Bueno, metáforas. Pero las descripciones básicamente comparten 5 puntos, que es lo que les voy a decir, para que nos quede la idea. El primero es las dos realidades. Realidades en plural que son equiparables. La realidad virtual y la realidad física. El metaverso las unifica, las interconecta. Desde ya les digo, tengamos presente que si alguno de ustedes hace la experiencia con Horizon, el metaverso de Facebook, se va a enterar de que los avatares no tienen piernas. Todavía la tecnología no puede manejar la compleja mecánica, y no hay sensores, de los movimientos de piernas. Son de cintura para arriba. ¿Qué quiero decir? Que para poder equiparar a un dibujo animado de cintura para arriba con la rica experiencia sensorial de la realidad física, hay que, como dice algún autor, rebajar el umbral de percepción de la realidad. Por lo tanto, ponerse a uno mismo en una situación vulnerable, por ejemplo, frente a ciertas actividades posiblemente ilícitas. El segundo punto de estas descripciones es que es persistente. Esto sencillamente quiere decir que cuando me desconecto, sigue existiendo, sigue teniendo su tiempo, su sincronía, siguen pasando cosas. No se suspende cada vez que me desconecto yo. Es tridimensional, por supuesto, no es tridimensional, hablamos de una ilusión creíble. La estereoscopía nos da sensación de profundidad visual, la estereofonía nos da sensación de profundidad auditiva, y las tecnologías ápticas, ápticos es tacto en griego, nos dan sensación de textura o de dureza a través de presiones, de temperatura, de vibraciones, de corrientes de aire o de ondas de ultrasonido. Pero es una ilusión rica que afecta a 3 sentidos, no 5, 3 sentidos: vista, oído, tacto. Falta el olfato y el gusto. Y quienes hayan pasado por la anosmia del COVID saben que el olfato es importante. Entonces, si son equiparables y si vamos a fusionar en el sentido de no distinguir la realidad física de la realidad virtual, hay que hacer un esfuerzo fuerte de autodisminuirse en percepción para ignorar 2 sentidos. Es interconectada, básicamente interactuamos todos, la acción de un usuario, de su avatar, afecta a la de los demás, y es inmersiva. Inmersiva es envolvente. La Real Academia habla de sumergir en un fluido o en un ámbito real o imaginario. ¿Qué pasa con esta característica de inmersiva? Que por lo pronto elimina las terminales de pantalla plana. No vamos a sentirnos envueltos ni inmersos en una pantalla. Estamos hablando de gafas, cascos, auriculares estéreo, guantes, chalecos, etc., para tener una experiencia inmersiva. Hay predicciones. Casi cada promotor de esto, Gates, Zuckerberg, uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, todos predicen cosas
Pero para traerles hoy, con el tiempo que tenemos, les digo solo dos que me resultan interesantes porque los demás están repitiendo esto. Todos predicen que va a ser enorme, extremadamente importante y dentro de pocos años. Pero Elon Musk, como es uno de sus hábitos, llevar agua para su molino, básicamente dice que no va a haber un verdadero metaverso hasta que su empresa Neuralink desarrolle el chip cerebral y lo lance al mercado. Por ahora sigue con ratones y monos jugando videojuegos, y una pobre animalito, una pobre cerda que vimos que están en los videos de YouTube. Pero el tema es que sí, con un chip cerebral, la conexión cerebro-computadora directa, puede eventualmente generarse una alucinación específica de olor o de sabor que completaría los 5 sentidos de la realidad virtual, de la parte virtual del metaverso. McKinsey y otras consultoras básicamente insisten, y esto lo tenemos que anotar, en que el metaverso es uno solo, unitario, interoperable, lo cual requiere gobernanza, evidentemente, estándares que obliguen a los colosos propietarios de las plataformas a compartir la data. Pero el tema de la interoperabilidad es para las consultoras, es para la Unión Europea, es para el Foro Económico Mundial. Podríamos tomarlo como un dato. Bien, pero por ahora lo que tenemos podemos llamarlo protometaverso. ¿Y qué son? Básicamente juegos multijugador masivos con 500 millones de usuarios. No es para tomar en broma. A los cuales se le ha ido agregando, obviamente, plataformas propietarias, no es interoperable, se le ha ido agregando capas de conciertos, de aplicaciones para trabajo. Casi cada gran plataforma tiene una aplicación para reuniones virtuales de avatares. Vamos a ver algo. Han ido entrando otro tipo de actores al metaverso. La interacción social, que ya estaba en Second Life. Ahí cuento rápidamente que mi primer contacto con Second Life fue por el 2007. Fui a escuchar a mi hija mayor, que estaba viviendo en el exterior y cantaba, era cantante de jazz en el metaverso, y ganaba bien con eso. O sea, le servía para sus gastos. Y en Chicago se hizo la convención mundial, y bueno, invitó al padre. Fui a escucharlo, y lo que tengo de recuerdo es cómo pasaban al escenario a hablar, a cantar o algo, las personas físicas, y en una pantalla gigante aparecía el avatar. Y más allá de que mi hija era bastante igualita, era la única. O sea, realmente los avatares no tenían absolutamente nada que ver con las personas físicas. Y lo dejo por ahí. Bien, les decía, ¿qué más es? Es un modelo de negocio muy relevante. Están todas las firmas de lujo, todas, no falta ninguna. Están entrando firmas, se escucha bien, ¿no? Están entrando firmas de consumo masivo todos los días. Está McDonald's, está Coca-Cola, está Nike, y otras más. Y ahora está entrando la academia, campus virtuales de alguna universidad, municipios. El metaverso Seúl es un proyecto que está desarrollándose, el metaverso Shanghai. Los catalanes ya tienen uno, Catverse. El Ministerio de Cultura griego está desarrollando un proyecto turístico, histórico-turístico, con las ruinas de Olimpia, para visitar, para que los avatares visiten. Hay embajadas, entre comillas, Barbados, 5 o 6 países más, que son promoción turística. Básicamente, uno puede probar las playas de Barbados y además hablar con un funcionario, con el avatar de un funcionario, para capaz que le consigue un hotel, facilitarle de repente una visita. Instituciones de deporte están ingresando a instalar su estadio. Los sellos audiovisuales, Warner Bros. Y otros. Y hasta los políticos.
hay algunos políticos españoles que han abierto despacho en el metaverso para atender los avatares de sus votantes, y el presidente de la India, Modi, el presidente de Turquía, Erdogan, y el candidato que perdió las elecciones con Macron, el izquierdista Mélenchon, han hecho discursos en la capa de realidad aumentada, o sea, con proyecciones holográficas. Hologramas de estos presidentes han estado haciendo el mismo discurso simultáneamente en 10 ciudades distintas. Presidentes y derrotados, porque Mélenchon no ganó. A ver, el holograma tampoco es una tecnología exactamente nueva. Todos tenemos en el bolsillo alguna tarjeta Visa con un holograma de seguridad. Pero encaja en la lógica del metaverso en la capa externa de realidad aumentada. Ahora bien, no estaría completo el panorama si no les hablo de un elemento imposible de omitir: la economía del metaverso basada en blockchain, en el registro descentralizado en bloques, la economía descentralizada. Entre los tokens fungibles, Bitcoin, Ethereum, etc., los tokens no fungibles, ¿qué son? Son archivos descargables, pero certificados en su unicidad o escasez por una inscripción en el blockchain que no puede ser tocada. La cuestión es que tienen valor, y no conozco ninguna teoría del valor que me lo explique. Las revisé todas para poder encajar una en esta visión, pero seguramente alguna explicación hay. Les cuento, en el 2021, por un token no fungible de arte, de un artista norteamericano conocido como Beeple, que se llama Los primeros 5000 días, Christie's obtuvo un monto en Ethereum, una criptomoneda, aunque no son criptomonedas, equivalente a 69 millones de dólares. La tercera obra más cara de la historia de la humanidad. 5.000 fotos, todas juntas. 2 meses después, su rival Sotheby, en su galería virtual, en una plataforma, creo que es de Decentraland, subastó toda una exposición y recaudó 18 millones de dólares. Un terreno virtual, sí, un inmueble virtual, se vendió hace unos 8 meses en el equivalente a 450.000 dólares en The Sun, otra plataforma, pero no es tan tonto. Es porque está al lado de la casa virtual de Snoop Dogg. Snoop Dogg, exactamente. Un rapero. Veo que hay una rapera por ahí. Bien. Justamente 450.000 dólares. En esa misma plataforma, un NFT de un yate virtual valió 200.000 dólares. Un bolso de Gucci para que lo usen los avatares, yo creo que al mío le quedaría muy lindo, 4.000 dólares. Y lo único que al fin y al cabo hasta me cae simpático es que una colección de 9 vestidos diseñados por Don Domenico Dolce y Stefano Gabbana en persona, 6 millones. 6 millones de dólares por 9 vestidos. Lo interesante es que son tan generosos que a los compradores les regalaron 4 vestidos físicos de esos 9. No es poca cosa, pero de regalo. Entonces, a ver, ¿cuál es la lógica de esto? No sé cuál es la lógica, insisto, seguramente hay una teoría del valor que lo explica. No pretendo buscar valor estadístico ni tendencial en estos resultados, como no lo sabía en los 8 matrimonios de Elizabeth Taylor en el siglo XX, ni en los 9 de Zsa Gabor. Pero sí mostraban los límites del sistema y hasta dónde puede llegar. Entonces, ¿qué es lo que justifica el reclamo de la Unión Europea, de quien les habla, de New York Times en los últimos 4 meses, de la necesidad de mirar con ojos regulatorios este fenómeno? Bueno, lo primero
es el volumen. El derecho, en mi opinión, no puede darse el lujo de ignorar un nicho que implicó 57.000 millones de dólares de inversión en el 2021, a los que se le agregaron 120.000 millones de dólares solo en los primeros 4 meses de este año. 500 millones de usuarios, Bill Gates dice 1.000 millones en unos pocos años, también dice Bill Gates, y lo toma la Unión Europea en su documento de hace 2 meses, que el 25% de la humanidad en 2026 vamos a estar invirtiendo al menos 1 hora por día en la experiencia virtual del metaverso. Otro elemento es lo que les dije, la vulnerabilidad, la voluntaria alienación a la que nos sometemos. Esto no es crítica, estoy tratando de ser descriptivo para identificar o equivaler las 2 realidades, la de mi avatar, dibujo animado, y la de mi familia en la vida real, y considerar que es una unidad. La BBC en febrero de este año hizo una cobertura, una investigación. Una periodista se hizo pasar por una niña de 13 años en una plataforma VRChat. La verdad, no quiero contarles. Si alguien quiere investigar eso, está en la BBC, pero es horrible lo que verificó, lo que publica y a lo que estuvo expuesta. Pero además ella dice, y yo creía que era una niña, yo sentía que era una niña, por eso hablo de la voluntaria alienación del usuario. Otro elemento es que las finanzas descentralizadas, que son nativas del metaverso, es el ámbito natural para las criptomonedas, para los criptovalores, está basado en la desconfianza, pero en la desconfianza en el Estado, en el Banco Central, en los intermediarios financieros autorizados, lo cual implica que alguien llena ese lugar. Si no hay confianza en esos actores, hay confianza en los programadores, en los promotores, en el señor Ponzi, o su equivalente actual, en los que de alguna manera promueven el lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas. También es relevante el impacto que tiene toda esta estructura tan cara sobre los recursos del mundo real, porque evidentemente no hay fuentes de recursos virtuales para pagar todo esto. Es la red pública de telecomunicaciones la que se hace cargo del sobreesfuerzo, como la minería de Bitcoin tiene una huella de carbono colosal, cualquiera de las redes de blockchain, Bitcoin, Ethereum, etc., consume tanta electricidad como Noruega o Suecia. Además, y lógicamente, porque son un mecanismo competitivo. Si en realidad la certificación de las transacciones que autoriza un bloque las hiciera uno solo, no hay decenas de miles de mineros, entre comillas, compitiendo y gastando electricidad para ver si le ganan. Pero otro tema es, asociado a lo que decía el profesor Del Piazzo, la carencia de moral en el metaverso. Y no hay moral porque no hay una sociedad. Allí van los talibanes, los norteamericanos, los católicos, los judíos, los chiitas, los musulmanes o lo que sea. No hay una sociedad. Si no hay una sociedad, no hay costumbres. Y si no hay costumbres, mores en latín, no hay moral. Y no habiendo moral, ¿qué es lo que va a interpretar la ética? Y que es individual, ethos, carácter en griego. ¿Qué es lo que va a interpretar mi ética si no hay normas morales? Entonces, la única forma de hacer viable esto, como lo dije, es la gobernanza, que es la intervención estatal, para imponer la interoperabilidad. Y la ley, la norma jurídica, para hacer las veces, al menos, de moral, hasta que surja una moral propia. Los europeos la tienen clara. La presidenta de la Comisión Europea directamente dijo, el metaverso será y tendrá la moral de Europa. Y yo le creo. Ahora vamos a hablar de lo que está diciendo Europa. Bien, entonces, en esta lógica, capaz que ustedes pueden compartir conmigo que por lo menos es razonable pensar en regular en qué materias.
trato de hacerlo lo más rápidamente posible. El tema de identidad es el primero. Cómo se identifica, cómo se controla mi identidad, si es interoperable y mi avatar va a ir de una plataforma a la otra. La propuesta más sólida es una tecnología que se llama autoidentidad soberana, SSI, que está en proyectos en Europa y Estados Unidos, está en algunos proyectos interesantes. Pero, ¿cuál es la relación entre mi avatar y yo? Es mi agente, es mi representante, lo que hace recae en mi patrimonio automáticamente, tengo que tener un avatar, una relación unívoca, puedo tener 5, tiene que identificarse con mi rostro, con mis rasgos, ese dibujito, ese renderizado tiene que ser parecido a mí, o no. Tiene que ser de mi sexo, tiene que ser, etc. Todo eso es un tema que merece trato. A su vez, está el problema de la conexión neuronal directa. Si Elon Musk se saca el gusto y el Foro Económico Mundial tiene razón, que es el que dice que es la tecnología que va a ser dominante. Chile cambió el artículo 19 de su Constitución, no en este referéndum, el año pasado por una ley constitucional, para consagrar el derecho a la integridad psíquica frente a los desarrollos científicos y tecnológicos. Es decir, amparar lo que se llama los neuroderechos, el derecho a que no se metan con mi mente mediante una conexión de computadora. Pero más allá de este gesto de la Constitución chilena, les recomiendo un paper de la Law Society británica, que se publicó en agosto, que se llama Neurotecnología, y realmente vale la pena. Habla de los límites del libre albedrío, del que Carlos estaba justamente refiriendo en materia de inteligencia artificial, hasta dónde soy yo y hasta dónde esa sensación, esa decisión, esa impresión no me es inducida por la conectividad neuronal. Habla de la posible consideración del mero pensamiento en el íter delictual. Ya no es intención, y si pensé feo, es parte del íter, también podría ser en materia civil, pero es un tema que hay que analizar. Y bueno, habla hasta de la neurotobillera. ¿Para qué ponerle una tobillera en una orden de restricción si se le puede simplemente eliminar de la mente cualquier intención de eso? Habla de la castración, en vez de castración química, en los países que se admite con consentimiento del penado. ¿Para qué? Si se le suprime el interés sexual a los reincidentes. Y lo que me resultó llamativo es que para los abogados habla de que probablemente tengamos que sustituir la unidad facturable dentro de un cierto tiempo. No le vamos a cobrar horas al cliente, le vamos a cobrar unidades de preocupación. ¿Se imaginan una discusión de honorarios con un cliente tratando de demostrarle que nos preocupamos 17 unidades? ¿Cómo me vas a discutir los honorarios? Bien, obviamente la privacidad. Si Internet, si las redes sociales de las que hablaba Martín son Big Data, metaverso es Hyperdata, es otro orden de magnitud. Por contarles solo una cosa, el casco, las gafas de Quest, estas que está promoviendo Facebook, tienen un sensor de dilatación de pupila. Para el Works, la solución de reuniones virtuales de avatares de Meta, si me hace en una reunión de negocios, si me hacen una oferta interesante, mi pupila se dilata y mi avatar también tiene una dilatación de pupilas. El tema es que el otro avatar lo lee, porque directamente el software se lo dice, se le dilataron las pupilas, o pone una rayita, no sé cómo se programa. ¿Cuánto vale para Nike ese dato de que cuando yo paso por la góndola virtual y veo
tales zapatillas, se me dilatan las pupilas. Por eso hablo de la privacidad. Bueno, en derecho civil hay otras muchas cosas. Hablamos de un terreno virtual. ¿Y derecho real o derecho personal? ¿Y qué hacemos con toda la normativa del Código Civil? O simplemente, no son bienes, son servicios, es un contrato con la plataforma. Todo eso hay que verlo. Además, ¿habrá bienes raíces? Si yo no me acuerdo mal, el código lo que dice es que no se puede mover de un lado para el otro, el bien raíz. Bueno, ¿cómo se interpreta? Casi toda la normativa, y esto para tributario es muy importante, porque tributario se basa en definiciones de otras disciplinas, casi toda la normativa tiene que ser releída si las predicciones del metaverso se confirman un 10%. En derecho penal, por ejemplo, como no les conté, pero les di a entender lo de la investigación de la BBC, sin duda hay delitos. Ahora, ¿cómo hacemos? La palabra carnal, la conté yo, bueno, no es muy difícil, es simplemente pasar el procesador, pero la palabra carnal en el Código Penal, en el capítulo correspondiente, está 9 veces, y en el metaverso no hay carne. La palabra presencial o en presencia de está 3 veces, y física o físicamente está 26 veces. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Lo reescribimos? Aparte, la vigilancia, la represión, no sabemos cómo hacerlo. Y una pregunta que no la encontré en ningún lado, debe ser un disparate. Mis únicas 2 intervenciones en décadas de carrera en derecho penal terminaron con suerte para el cliente, pero muy mal para mí, porque los jueces me prohibieron aparecer por escribir 35 páginas en escritos que no se acostumbra. Pero digo, si es una tontería, ustedes evalúenlo. La pena. Si yo delinco en el metaverso, ¿dónde pago la pena? Está bien, voy preso, estoy en el Compen. ¿Puedo caminar por las calles del metaverso mientras estoy en el Compen? ¿Hay una pena binaria? Digo, son temas que hay que examinar. En tributación, les digo, tributos específicos y otra cosa. ¿Cuál es el impacto sobre la base imponible del éxito del metaverso? Nuestras intendencias se financian con la contribución inmobiliaria. ¿Qué pasa si el centro, World Trade Center, etcétera, se desvalorizan completamente porque nadie va a trabajar, todos se quedan en la casa y trabajan desde la casa? ¿Qué pasa con CUTSA? También. ¿Pasa de ser una necesidad subsidiada a un lujo? A eso voy. En derecho comercial ni que hablar, defensa del consumidor, competencia, incluso las sociedades comerciales. Hay un mecanismo, las DAO, las organizaciones descentralizadas autónomas, que no están gobernadas por seres humanos. Son una inscripción en blockchain de un programa de computación. Los famosos contratos inteligentes, que ni son inteligentes, porque no tienen machine learning, son programas deterministas, es if, else, if, then, else. Uno sabe lo que va a decidir el contrato, por lo tanto, lo que va a decidir el programa. No son inteligentes, la inteligencia artificial se limita al software que puede presentar, a los algoritmos que puede presentar comportamiento emergente, o aprenden, y además tampoco son contratos, porque no reúnen los elementos esenciales, pero los llamamos contratos inteligentes. En Vermont, en Tennessee y en Wyoming han sido reconocidos como personas jurídicas las DAO en los últimos 12 meses. Malta no llegué a entender, así que no me animo a ponerlo como ejemplo, pero creo que también. Bueno, y como ya me tomé el tiempo, propiedad intelectual, ya tenemos simplemente la clase 9 de marcas en esta edición, incluye exactamente, de la clasificación de NISA, la clase 9 incluye archivos digitales descargables autenticados por NFT, lo cual quiere decir que las marcas hasta ahora, la marca Porsche no valía para un NFT Porsche virtual. Hay 3 juicios líderes que vale la pena seguir: Hermès,
contra un artista, Mason Rothschild, por unas copias de bolsos de cuero de Hermès, que el artista dice que es arte. Hay un juicio de Nike contra un distribuidor por los NFT también, y hay un juicio de los estudios Miramax contra Quentin Tarantino por haber emitido 100 NFTs con el guión a mano de la película Pulp Fiction. Vamos a ver en qué terminan, pero ya tenemos leading cases. Familia y sucesiones. ¿Va a haber nuevos derechos? Guarda virtual, visitas virtuales. Sucesiones, esos bienes tan caros, ¿cómo se contemplan desde el punto de vista sucesorio? Que yo recuerde, la ley por la República Digital Francesa de 2016 reconoce la voluntad digital. La ley catalana de 2017 también se llama de voluntad digital. Y no sé cuántos estados han adoptado ya la ley modelo UFADA, de acceso fiduciario a los bienes digitales, pero fuera de eso, nadie más considera, del punto de vista sucesorio, los activos digitales. El derecho laboral, ¿qué hace con el avatar empleado? Y es opcional, o es ius variandi, o es derecho de dirección. Y el impacto en la salud pública es el último tema que hay que considerar. O sea, en Japón se han censado 531.000 hikikomori. Son jóvenes, adultos jóvenes, que durante los últimos años no han salido nunca de su habitación. ¿Se acuerdan de Pokémon Go? Una de las razones para desarrollarlo fue sacar a los hikikomori de sus casas. Y lo lograron. Unos cuantos salieron a cazar Pokémones por la calle. Si a alguien le interesa, el sitio Pokémon Go Death Tracker lleva la cuenta de los muertos y heridos que ha causado Pokémon Go, capa de realidad aumentada. Y la última vez que miré, que fue ayer o anteayer, eran 24 muertos y 64 heridos. El último muerto era argentino, en Entre Ríos. Iba cazando y lo agarró un auto. Pero la clasificación internacional de enfermedades de la OMS de este año incluye por primera vez la adicción a los videojuegos como enfermedad mental. Hay estudios de Cambridge y de la Universidad de Winnipeg que aparentemente demostrarían que el trabajo virtual causa náuseas y bastantes más malestares que el grupo de control que trabaja en la oficina. Entonces, ¿qué normativa hay ya emergente, ya vigente? Bueno, Europa y China la tienen. China, en los últimos 2 años, ha prohibido un montón de cosas. Todas las criptomonedas, la minería, ha prohibido a los menores de edad conectarse más de 3 horas a videojuegos online, y a las plataformas les ha incorporado obligaciones de moderador de contenido fuertes. Europa tiene el Reglamento General de Protección de Datos vigente de 2018, que tiene bastantes normas que se aplican al metaverso, y este año quedaron aprobadas hace 2 meses la nueva Ley Europea de Mercados Digitales y la nueva Ley Europea de Servicios Digitales, que lo esencial, para que se acuerden, es que el viejo concepto de mero intermediario de Google, Facebook, etcétera, desaparece a partir del 2023, cuando entra en vigencia. Si son suficientemente grandes criterios cuantitativos, puros y duros, más de 75 billones de euros de valor de bolsa, más de 7 billones por año de ingresos, más de 45 millones de usuarios, son gatekeepers de Internet, guardianes de acceso a Internet. Están obligados a cuidar a los usuarios, a moderar el contenido, a descolgar lo que haya ilegal, y no pueden tomar medidas anticompetitivas. Pero, si esto fuera todo, capaz que el título estaba mal puesto, pero en lo que va de este año, siempre hablando de Europa, el 8 de febrero la vicepresidenta Margrethe Vestager, danesa, declaró en Alemania: el metaverso ya está aquí y empezamos a pensar en el regulador. Un mes después, el 9 de marzo,
el Consejo de Europa publicó el estudio Metaverso, el mundo virtual y su desafío real, que tiene un análisis que vale la pena y no es muy largo. El 14 de septiembre, hace pocos días, Ursula von der Leyen, que en mi época era la directora de la Dirección General 13, la de TICS, pero que ahora es la presidenta de la Comisión Europea, alemana, aprovechó la oportunidad del discurso sobre el Estado de la Unión, el discurso anual frente al Parlamento Europeo, para enviar una carta de intención donde anuncia la iniciativa europea para el metaverso para el 2023. El día siguiente, Thierry Breton, el ministro de Mercado Interior y Servicios, o sea, el superministro francés, publica un blog de su autoría titulado Plan Europeo para Prosperar en el Metaverso, que tiene 3 capítulos. El primero, en lo humano. Dice que el metaverso va a tener sí o sí los valores y reglas de Europa. Así de sencillo. Y después, en un francés que impresiona y que no les voy a perpetrar, aunque me tienta, así que lo traduzco, dijo: no admitiremos jamás ni un nuevo Far West, ni nuevos monopolios privados como en Internet. El segundo capítulo es la tecnología, y dice básicamente, para darle forma al metaverso precisamos gobernanza. O sea, la interoperabilidad va a ser legal. Y el tercer capítulo es infraestructura, y dice, todo esto cuesta dinero, las capas de contenido del metaverso no pueden prescindir de pagar, por lo cual postula el principio, el que carga el dato, paga. Como gente de la industria de las telecomunicaciones, felicito al señor Breton, pero si fuera de otra capa del negocio, capaz que pienso distinto. Entonces, para Europa y para China, el proceso de regulación del metaverso ya está en marcha y tiene liderazgo fuerte. En conclusión, nos dicen, no queremos otro Far West, no queremos errores monopólicos como lo que nos pasó en Internet, no queremos burbuja de los tulipanes como en el siglo XVII, no queremos esquemas Ponzi con los Bitcoin y demás. Europa y China muestran preocupación y liderazgo. ¿Vamos a estar a la altura? ¿Qué pasa con nosotros? Y la verdad, cuando veo la respuesta que dio, por ejemplo, DGI a la consulta sobre la transacción de un inmueble por criptomonedas, adoptando la buena doctrina sin alaracas, sin complicaciones, eso es una permuta entre un commodity y un inmueble. Bien, veo al Banco Central, prefiero no mirar uno de los 2 proyectos parlamentarios, porque me da cierto pudor, el otro no, de los 2 proyectos anteriores al proyecto del Ministerio de Economía. Pero veo la forma en que se manejó el Banco Central, dando participación a todos, elaborando un marco conceptual de referencia, elaborando un proyecto de ley serio y actualizado con respecto al GAFI, con respecto al IOSCO, con respecto al grupo al G20, y la verdad me da confianza, me da esperanzas. Me parece que podemos. También me parece bien el proyecto de ley, ya les digo, y hubo alguna otra cosa que no me acuerdo ahora que hizo el Banco Central, que también está en la buena senda. Y también me tomé la molestia de fijarme, antes de venir, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, institución de las cuales mis apreciados copanelistas han sido cabeza, y sinceramente, los jóvenes futuros colegas tienen materias como justicia y tecnología, derechos digitales, derecho regulatorio, abogacía y nuevas tecnologías, y hasta un minor en ciencia de datos para estudiantes de derecho. Esto era impensable en nuestra generación, Martín. Y sinceramente me da confianza, me da esperanza y me parece que estaremos a la altura. 1000 disculpas por el tiempo que me tomé, sé que me pasé de mambo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matías Rodríguez. Ahora vamos a comenzar con el espacio de preguntas del que habíamos hablado al inicio. Hicimos una selección de 3 preguntas entre las que se realizaron
de los participantes que están aquí en el auditorio y las más de 500 personas que nos están acompañando a través de la plataforma webinar. Vamos a ir con la primera pregunta que la vamos a proyectar en pantalla. Bueno, la primera pregunta es para el doctor Martín Rizo, y es ¿qué responsabilidad tiene quien retransmite noticias falsas a través de las redes sociales? La pregunta es ¿quién retransmite? A ver, retransmitir yo no creo que tenga ningún tipo de responsabilidad por retransmitir algo, si no es el autor y no persigue nada, ¿no? Uno puede retransmitir cualquier cosa que reciba. No creo que haya mayores dificultades. Es un problema que hay. El problema que hay es la validación en las redes, porque uno, o algunos, yo no lo hago, comparten, entonces la persona tiende a pensar, esta información me la mandó fulano de tal, creo en ella, y en realidad no viene, pero no veo ningún problema en la retransmisión de algo que recibí. En principio no veo ninguna dificultad. Compartiendo totalmente lo que acaba de decir el doctor Rizo, agrego, probablemente en marzo de 2023 en Europa, si quien retransmite es una plataforma como puede ser Facebook, con más de 45 millones de clientes en Europa, estando en más de 3 países, con un valor de bolsa superior a 75 billones de euros, probablemente tenga responsabilidad porque va a tener las obligaciones del guardián de acceso de Internet, que implica chequeo de contenido, moderación de contenido, contratación de alertadores de confianza, alertadores fiables, básicamente ONGs que se especializan en una materia y que tienen que alertarle, por ejemplo, las cosas que le pasaron a esta periodista de BBC. Los alertadores fiables tienen esa función y les tienen que pagar a esa ONG para hacerlo. Entonces, a partir de ahí, las plataformas ya no son meros intermediarios. El doctor Rizo se ha referido a lo mismo que me referiría yo, la vieja doctrina del puerto seguro. Yo no lo toqué, yo no lo procesé, yo solo lo retransmití. Pero digo, hay que evitar este cambio que está explorando Europa y que ya la ley se aprobó. Todavía no está vigente. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, desde el punto de vista jurídico, ¿existe algún proyecto de regulación jurídica del metaverso en relación a alguno de los aspectos de derecho que usted mencionó, como por ejemplo, en materia penal? Esta es para el doctor Matías Rodríguez. Hay proyectos. En Uruguay hay proyectos de criptoactivos. Uno presentado por el senador Sartori, que es bastante liberal, bastante promotor. Otro presentado por la senadora Sanguinetti, que es un proyecto bastante estándar de los valores más recibidos. Y el excelente proyecto del Ministerio de Economía elaborado por el Banco Central. Ahora, en Argentina, por ejemplo, hay un proyecto en discusión que no va a salir, pero lo digo, incorporando el neurointerrogatorio. O sea, incorporando a la justicia penal la capacidad de interrogar con herramientas de imagenología cerebral. Por ahora, el proyecto requiere consentimiento del indagado. Pero es cuestión de tiempo, evolución o involución. Por lo demás, no conozco proyectos específicos en lo que se señala. Muchas gracias. Esta pregunta va dirigida al doctor Del Piazzo. Las instituciones, al redactar sus códigos de ética, ¿están teniendo presente la utilización de las nuevas tecnologías por parte de sus integrantes? En caso afirmativo, ¿en qué aspectos? Primero, los códigos de ética, más que códigos de ética, son códigos de conducta
porque las reglas básicas de la ética son las que son desde siempre, y efectivamente, si nosotros miramos, por ejemplo, la realidad uruguaya, donde tenemos varios denominados códigos de ética, aunque algunos se denominan códigos de conducta, contemplan algunos aspectos vinculados a la actuación de los funcionarios en el empleo de las tecnologías. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las labores de auditoría, en el caso de los reguladores, también con respecto al alcance y los límites de su actuación, pero repito, si bien se titulan como códigos de ética, más bien son códigos de conducta que muchas veces refieren más al quehacer del funcionario, teniendo en cuenta que siempre que alguien se incorpora a una administración, queda sometido a un conjunto de reglas jurídicas por un lado y éticas por el otro, y a veces en estos llamados códigos de ética no están distinguidas adecuadamente. Muy bien, muchas gracias, doctor Del Piazzo. Bueno, damos por finalizadas las jornadas de hoy. Les pedimos, por favor, a quienes no se acreditaron en el ingreso, que lo hagan. Les agradecemos, por supuesto, a los expositores que nos acompañaron hoy, a todos los participantes que estuvieron aquí en el auditorio, y también a las más de 500 personas que nos siguieron a través de la plataforma de webinar. Los esperamos mañana a la hora 18:30 para seguir escuchando a prestigiosos expositores sobre este eje temático ética y tecnología. Hasta mañana.